buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Senadores del PRD piden a través de un punto de acuerdo que todos los recortes que se realicen en el Senado derivados del nuevo plan de austeridad se donen para los afectados por los sismos del año pasado. La senadora y senadores del PRD proponemos que los 599.6 millones de pesos que se reintegrarán al erario público tengan un destino específico, que tengan una causa justa, como es la ayuda directa a las familias damnificadas de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 y a la reconstrucción de escuelas de estas comunidades y colonias. Y sobre este nuevo plan de austeridad, en la Cámara de Diputados se redujo el sueldo de los diputados en un 28%. Aquí hay una reducción de 28% por la cancelación de estos privilegios que se tenían y que hemos estado de acuerdo en cancelarlos. Seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada y fondo de ahorro. No porque esto no se llame dieta, no quiere decir que haya una reducción en la remuneración. Mira, se cancelaron vales de alimentos de los diputados por 16 millones de pesos. Entonces, bueno, pues ya igual y algunos diputados le van a entrar al Topper Challenge o al Termo Challenge para que traigan su cafecito en su termo. Y sobre este gran retroceso en materia de equidad de género, el nuevo escándalo llamado Las Manuelitas, en donde 30 mujeres que ganaron su elección, que están renunciando para que sus cargos, sus puestos los ocupen hombres, senadores y diputados alzaron la voz. Lo digo fuerte y claro, no somos Juanitas ni Manuelitas, somos mujeres con derechos. Con este reclamo llegó a la Cámara de Diputados el caso de 36 mujeres en Chiapas que ganaron como diputadas y regidoras y hoy renuncian para que hombres ocupen los cargos. Con la tribuna de San Lázaro tomada, las legisladoras federales exigieron frenar los abusos en contra de mujeres. Exhortamos al Instituto Nacional Electoral para que informe sobre los avances en las investigaciones que ha iniciado al respecto. A la Fiscalía General del Estado de Chiapas a investigar de forma diligente los posibles hechos constitutivos de delito que se desprendan de los actos de violencia política, electoral, en razón de género. Advirtieron que defenderán el derecho de las mujeres a ocupar cargos. Lo que ocurre en Chiapas es una flagrante fraude a la Constitución que no debemos permitir. Nosotras pedimos que se emitan las medidas cautelares necesarias para proteger los derechos políticos de las mujeres afectadas, que se esclarezcan las presiones ejercidas contra de ellas y, en su caso, sancionar a los responsables. Paremos esta falta de respeto, que de no hacerlo así, vendrán otras víctimas más que inclusive pueden perder la vida. No estamos regateando derechos. Los derechos de las mujeres han sido conseguidos a plomo de cada batalla. El PRD apuntó responsabilidad al gobierno de Chiapas. Lo que sucede en Chiapas, además de tener un gobernador que también es senador, tenemos un gran simulador que obliga a las mujeres a través de sus partidos políticos a renunciar a los espacios que se han ganado con los votos. Las diputadas anunciaron que preparan reformas para castigar a partidos y líderes que usen a las mujeres para ganar puestos y dárselos a los hombres. Y vamos a ver estas declaraciones del senador Martí Batres, quien es el presidente del Senado, sobre cómo se llevarán a cabo estas ceremonias de conmemoración del 50 aniversario del movimiento estudiantil del 68. Primero, llevar a cabo, junto con la Cámara de Diputados, la ceremonia de izamiento de la bandera nacional a media asta en el Zócalo capitalino el 2 de octubre de 2018. Segundo, realizar con la colegisladora las acciones de homenaje en conjunto al movimiento estudiantil y popular de 1968. Tercero,
la develación de una placa en memoria de las mujeres y hombres que lucharon por las libertades democráticas en 1968. Firma el Senado de la República. Y ya dio inicio la semana de glosa del informe en Cámara de Diputados y sobre esto vamos a ver la participación de la diputada del PRI de Tamaulipas, Mariana Rodríguez Mieri Terán. El reto ha sido mayúsculo. En cuanto al esfuerzo legislativo, se han creado o reformado 21 leyes federales y se modificaron más de 350 leyes locales. Entre ellas destaca el Código Nacional de Procedimientos Penales, que permitió homologar la manera de juzgar los delitos en todo el país, atendiendo los principios de presunción de inocencia, publicidad e igualdad entre las partes. Las bases están puestas y desde aquí hacemos un atento llamado a todas las fuerzas políticas para continuar con la consolidación de este sistema que aún requiere grandes esfuerzos para responder a los reclamos de justicia de las y los mexicanos. Nos comprometemos desde el Grupo Parlamentario del PRI a trabajar en este sentido, impulsando la creación de un Código Penal único que, por supuesto, contenga entre su catálogo de delitos el de feminicidio y el de violencia política de género, y que permita tener los mismos tipos penales y las mismas penas en todo el territorio nacional. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro amigo Víctor Sánchez Baños. Son muchas las interrogantes que existen alrededor de qué va a pasar con el plan de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y obviamente tendrá que salir una ley de austeridad desde el Congreso de la Unión. Ante ello, es fundamental para muchos mexicanos conocer si va a haber cortes a sus trabajos o no, si son burócratas, van a sufrir o no. De esto va a platicar con nosotros el diputado Pablo Gómez. El nuevo gobierno no tiene previsto, y tampoco la Cámara de Diputados a nivel de aprobación del presupuesto, recortar o despedir trabajadores de base o supernumerarios. Donde sí se va a disminuir el número es en los mandos superiores y quizá en algunos mandos medios, que no van a ser necesarios, porque algunas dependencias se van a condensar, se van a unificar, y ya no va a ser necesario tener tantos jefes. De lo que se trata no es de tomar alguna medida de recorte de personal, sino de disminución de las jefaturas. Hay demasiadas jefaturas en la estructura del gobierno federal. Sí, al rato va a haber ya más, querían que hubiera más jefes que trabajadores de base, ¿no? Para ganar más, pero esa no es una buena manera de incrementar los sueldos. Es mejor hacer una política de incremento permanente de los sueldos de los empleados, ¿no? De los trabajadores del Estado. Los mexicanos, la mayoría de los mexicanos están cansados de los despilfarros de los funcionarios públicos y ante ello es fundamental poner un basta, hasta aquí. Por eso, la Cámara de Diputados, a través del próximo presupuesto de egresos para el 2019, encontraremos varias medidas que van a ser frenos a los despilfarros. Ya no va a ser el gasto o el dispendio que se venía realizando. Y ante ello es fundamental saber de que no va a haber recorte en aquellos que van a ser trabajadores de base y que son los burócratas que soportan todo el aparato administrativo del gobierno. Esa es una buena noticia. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, al inicio de la próxima legislatura lo que vamos a hacer de aquí hasta entonces es toda la cantidad de pendientes que quedaron en las cámaras de diputados y senadores aprobados y no rechazados. Evidentemente, en la última fase del periodo legislativo pasado ordinario, Morena ejerció ya su poder de influencia. Recordemos que fue la fracción parlamentaria que sin elecciones creció de manera importante a lo largo de todo el sexenio. En la Cámara de Senadores empezó siendo el 3% y acabó siendo
casi el 40%, y en la Cámara de Diputados se acercó a tener mayoría, una mayoría que le hizo contrapeso, por ejemplo, al Partido Acción Nacional. Sin embargo, iniciativas importantes quedaron detenidas por esta fracción. Una de ellas es la de la ley con la cual se estaba pretendiendo, que había salido de la Cámara de Diputados, se quedó pendiente del Senado. Es una iniciativa que reforma un artículo del Código Penal Federal y también del Sistema de Procedimientos Penales, además de la Ley de Servicio Ferroviario y la Ley de Transporte Público Federal, son todas en conjunto, para penalizar de tal manera que se considere delito de seguridad nacional el robo de vehículos, tractomotores y camiones en carreteras federales, locales o inclusive caminos rurales, no solamente que lleven carga, sino también pasaje. Si realmente este gobierno quiere, el gobierno que llega quiere actuar sobre este tema, y si no penaliza adecuadamente este delito, lo único que va a seguir sucediendo es que se sigue encareciendo el costo de la vida y nadie quiere inclusive trabajar como conductor de camión, a pesar de que en nuestro país hoy hay una insuficiencia de conductores al grado de que se los están trayendo de Guatemala o de Honduras, a pesar de que el pago mensual es de aproximadamente 50,000 pesos. O sea, muy por arriba de cualquier oficio que se tiene. Hoy, les digo, los detienen y dicen vulgarmente que saben que van a cubrir la ley torniquete, esto es, a entrar por un lado y salir por el otro, porque alcanzan fianza, dado que el delito no es grave. ¿Cómo la ven ustedes? Digo, si realmente esta administración que llega quiere actuar sobre el tema, igual le cambia el estilo, pero de que va a tener que corregir este dislate, lo tiene que corregir. Hay una posición que dice que hay que revisar todo el Código Penal, no solamente el tema de transporte. Bartlett, en su momento, como coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, fue quien frenó esta iniciativa, como también otras que te platicaré más adelante, fueron frenadas y que son trascendentes hacia adelante, sobre todo considerando el plan de nación que nos han presentado. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a un corte, pero no se vaya, porque a nuestro regreso entrevistaremos a Leopoldo Domínguez, quien es el presidente de la COPECOL. Muy buenas noches, ya estamos aquí de regreso, gracias por permanecer con nosotros, y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado local, presidente de la COPECOL, Polo Domínguez. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar en su programa. La COPECOL es la Conferencia Permanente de Congresos Locales. Así es. Es la que congrega a todos los congresos de todos los estados para llevar una agenda legislativa en conjunto y coordinación con la Federación. Estamos ante un nuevo régimen, un nuevo gobierno en donde tenemos mayoría en ambas cámaras federales. En algunos congresos locales también tenemos mayoría por parte del gobierno que próximamente asumirá el poder. ¿Cuál va a ser la agenda? ¿Cuáles van a ser las prioridades de acuerdo a estas nuevas circunstancias políticas? Con mucho gusto, primero agradecer la invitación al programa. Nosotros creemos en COPECOL que debe ser un referente a nivel nacional en defensa del federalismo que tanto le ha costado a este país. México nace a través de un pacto federal y hoy creemos que instancias como COPECOL, como CONAGO, como algunas otras organizaciones que surgen de la sociedad civil, deben asumir una postura recia, responsable, sin dejar de reconocer, como bien lo comentas, que México es otro a partir del 1 de julio y que Andrés Manuel es el presidente de México a partir del 1 de diciembre. Y a nivel local, bueno,
hasta el día de hoy ellos van a tener 20 congresos locales, pues lo que refleja también el resultado de este proceso electoral a nivel local. ¿Qué queremos en Copecol? Decir, aquí estamos, queremos convencer a los actores políticos de este país de que podemos construir una agenda desde lo local, podemos construir una agenda legislativa. Hay temas de interés común que van a pasar por los congresos locales. Se ha hablado mucho de reformas constitucionales que necesariamente tienen que pasar por las legislaturas de los estados, y ahí es donde nosotros queremos estar. Hemos dicho que reconocemos al gobierno entrante, que lo acompañaremos en los temas que desde la Copecol, de manera institucional, creemos que le van a beneficiar al país, y hay algunos temas en los que creemos que seguramente habrá alguna diferencia, no tanto ideológica, sino política, y que la pretensión es que nos permitan estar en la mesa de discusión, que nos permitan poner nuestro punto de vista y que podamos fortalecer ese federalismo que tanta falta le hace a los estados y sobre todo a los municipios. Se han anunciado varias medidas que, bueno, van en contra del federalismo. Por ejemplo, esta nueva figura de los superdelegados que van a concentrar muchas responsabilidades dentro de los estados. Varios gobernadores no están de acuerdo porque les quitan funciones y irrumpe. Ellos sienten que están irrumpiendo funciones que les corresponden a ellos. ¿Cuál es la opinión de la Copecol que tú presides sobre esta nueva figura de las superdelegados estatales? Copecol ha emitido una postura pública y hemos sido muy claros en algunos temas. Uno de ellos es precisamente esa figura que hoy se pretende construir a partir de diciembre. Y hemos dicho que se debiera tener la apertura suficiente para discutir los alcances políticos, legales y sociales de construir gobiernos paralelos, nos parece, y que creemos que no abonan pues al buen desarrollo de las políticas públicas a nivel local. Mientras no se lleve a cabo una reforma, mientras no este asunto sea formal o sea oficial, nosotros mantendremos esa postura de que se debe debatir, de que se debe discutir y que en esa mesa debieran estar gobernadores, debieran estar alcaldes, debiera estar el gobierno federal y debiera estar Copecol. Finalmente, es en los estados donde se tiene la mayor cercanía con los ciudadanos, es donde se atiende de primera mano las necesidades, y creo que pudiera ser un riesgo innecesario el crear figuras pues que necesariamente van a ir a competir con el gobierno local. Más allá de que se ha hablado incluso de nombres de ex candidatos que fueron adversarios de los mismos gobernadores que hoy están en funciones, pues nos parece que pues no debiera ser el camino más civilizado pues para llevar una buena relación, ¿no? Tú lo has dicho, muchos de estas nuevas figuras son candidatos adversarios, entonces se va a dar ahí una discusión entre poderes y le están quitando responsabilidades que le corresponden al gobernador. Otros temas, hay una agenda muy importante. El país siempre requiere de homologación de leyes en los estados, de leyes federales que ya se han aprobado. Hay muchas leyes, sobre todo en materia de justicia. Un ejemplo es la de trata de personas, o en donde muchos estados todavía están muy lentos en esta homologación. ¿De qué forma ustedes presionan o colaboran para que los estados se pongan ahora sí que al corriente en homologar estas leyes? Copecol fue fundada en 2012 y al día de hoy, bueno, congrega a todos los congresos del país, y desde el 2012 ha habido una comunicación muy estrecha con la Secretaría de Gobernación, específicamente con el área de enlace legislativo, en donde hoy la dirige el licenciado Felipe Solís Acero. Y la semana próxima tendremos nuestra Asamblea Nacional en Mazatlán, que bueno, los invitamos a todos los legisladores del país, ojalá estén con nosotros jueves y viernes 21 de septiembre. Y hay un tema que permanentemente abordamos, que es armonización legislativa. Y se ha avanzado mucho. Hoy tenemos un rezago menor en tema de armonización. La semana próxima estaremos hablando
de la nueva Ley General de Archivos, por ejemplo. Estará con nosotros la directora general, la licenciada Mercedes de Vega, y habrá un panel de armonización legislativa. Creo que hay que reconocer que ha habido voluntad de la Secretaría de Gobernación para caminar juntos en este tema y que ese rezago no crezca, por el contrario, que sea mínimo, y creo que se ha cumplido el objetivo. Aquí en este programa hemos denunciado varias veces varios estados que legislan en opacidad, falta de rendición de cuentas, no tienen todavía sus sistemas modernos para darle transparencia a cómo están legislando, para que la ciudadanía pueda también estar en contacto y exigirles a sus legisladores. ¿Tienen algún sistema que haya creado la COPECOL para estar dándole seguimiento? ¿Cuáles son los estados que están más cojos en transparencia o que no han logrado homologar? ¿O cómo los mides? ¿Algún sistema que mida cómo van avanzando estos estados? Hay dos propuestas que se han planteado en la mesa, que es una, el trabajar con un objetivo claro de que en un lapso no mayor a 2 años, todas las legislaturas del país puedan lograr acreditarse como congresos abiertos, es decir, adoptar las políticas públicas en materia de transparencia, y hoy con la nueva ley de transparencia, con la nueva ley de disciplina, creo que estamos más que obligados a hacerlo. Y por otro lado nos han planteado un sistema nacional de información legislativa, es decir, que lo que está haciendo Yucatán lo sepa Baja California, o lo que está haciendo Oaxaca lo sepa Tamaulipas, o lo implemente en sus estados. Sí nos ha pasado de repente, cuando revisamos alguna legislatura local, que de repente están legislando temas que ni siquiera son de su competencia, que son de competencia federales, exclusiva de la Federación, y luego pues entra el debate y afortunadamente nos hemos puesto de acuerdo y se ha ido corrigiendo. Creo que lo más importante de aquí es que hay voluntad de todas las legislaturas y sobre todo de todas las fuerzas políticas. Esto ha sido una organización plural y hemos cuidado mucho esa parte. Hay un consejo donde están legisladores y legisladoras de todos los partidos políticos, y seguramente en la semana próxima pues tendremos muchos legisladores nuevos también, sobre todo de Morena, que hoy pues de acuerdo a nuestras cuentas van a tener 20 congresos locales. Por último, para finalizar esta entrevista, tú eres diputado local por Nayarit, presides tu congreso. ¿Cuáles serían los temas prioritarios para tu estado? Creo que no difiere del resto de las entidades. Combate a la corrupción, transparencia, disciplina en el gasto y sobre todo, más que a la corrupción, en Nayarit sigue habiendo un reclamo de justicia. Nosotros vivimos una administración pues difícil, compleja, donde los ciudadanos pues sufrieron abusos por parte de la autoridad. Hoy tenemos pues un exfiscal preso en Nueva York, acusado de narcotráfico, y bueno, pues eso habla en gran medida de lo que fue la administración anterior. Tenemos en el Congreso local un proceso de juicio político contra el exgobernador, algo que es histórico, nunca se había dado, y de alguna manera el mayor reclamo en este momento en Nayarit es justicia. ¿Cómo está la Cámara en el Congreso local, la composición de los partidos? Es muy plural, no hay ninguna fuerza política que tenga mayoría. El partido que mayor cantidad de legisladores tiene es el PAN, con 9, sigue el PRI con 8, PRD con 6, PT con 3, Morena con 2, Nueva Alianza con 1 y Movimiento Ciudadano con 1. Pues muy interesante, por primera vez un juicio político en un congreso local. Veremos qué sucede. Estaremos manteniéndola al tanto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Se nos acabó el tiempo. Buenas noches. Nos vemos próximo jueves a las 11:30 de la noche en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo.